Job 42:5 dijo: De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y sin embargo, no fue aquí donde su historia comenzó. Antes de ver la gloria, antes de sentir la redención, antes de pronunciar esas palabras inmortales, hubo polvo, hubo silencio, y hubo un hombre, solo entre las ruinas de su propia vida. ¿Y si te dijera que el silencio no fue el final? ¿Y si lo que más tememos es justo donde Dios empieza a hablar? No cierres los ojos todavía, porque lo que ocurrió con Job sigue ocurriendo hoy. Y al final de esta historia entenderás por qué las cenizas no tuvieron la última palabra. Las Escrituras cuentan que Job fue un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Su nombre era respetado, su casa llena de hijos, sus campos cubiertos de ganado, su corazón íntegro. La gente lo miraba y pensaba: Dios lo ha bendecido. Y era cierto. Pero un día, todo cambió. El viento arrasó las paredes, el fuego devoró los rebaños, los enemigos saquearon las tierras y un estruendo cayó sobre la casa donde estaban sus hijos. En un solo suspiro, Job perdió todo lo que amaba, y cuando pensó que nada peor podría ocurrir, su cuerpo se cubrió de llagas, su piel ardía, su alma goteaba lágrimas amargas y el cielo permanecía inmóvil. En las noches, Job miraba las estrellas y no sentía nada. Solo preguntas sin respuesta. En los días, sentía el peso de los juicios de quienes lo rodeaban. Su esposa, con los ojos apagados por la desesperanza, le dijo: «Maldice a tu Dios y muere». Pero él no lo hizo, no porque no doliera, no porque no dudara, sino porque incluso en su confusión había una chispa, un hilo invisible, un eco que le recordaba que Dios no lo había dejado del todo. Las manos que antes levantaba para orar, ahora apenas podían sostenerse abiertas, su voz quebrada, su corazón deshecho. Las Escrituras dicen que rasgó sus vestiduras, se sentó sobre las cenizas y dijo: «Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito». Y aquí es donde esta historia empieza realmente, porque nadie ve la grandeza de Dios desde los altares cómodos. La verdadera revelación ocurre en el polvo, en la ceniza, cuando no queda nada más que Él. Así comienza nuestra narración, con un hombre quebrantado y un cielo que parecía cerrado. Y sin embargo no todo estaba perdido, porque aunque Job aún no lo sabía, la voz de su Redentor estaba a punto de romper el silencio. Si sentís que esta historia ya empezó a tocar tu corazón, si alguna vez te encontraste sentado en tus propias cenizas preguntando por qué, te invito a dejar tu like y suscribirte ahora al canal Momento de Alabanza. Cada suscripción nos ayuda a seguir compartiendo relatos que sanan, que abrazan y que nos recuerdan que aún hay luz en medio de tanta oscuridad. Clique en el enlace en la descripción para acceder al canal y ver más videos como este. Pero no cierres la puerta aún, porque esto recién comienza. Nadie lo entendía. Sus amigos, en vez de consolarlo, lo señalaban con el dedo y susurraban: «Algo habrá hecho. Dios no castiga al inocente». Pero Job sabía que no se trataba de pecados ocultos ni de justicia humana. Sabía que su sufrimiento no era simple casualidad. No podía explicarlo, pero su espíritu lo sentía. Cada día que pasaba era más oscuro que el anterior. Su carne se caía a pedazos. Su aliento era motivo de asco para quienes lo miraban. Su nombre se había convertido en burla en los mercados. Las lágrimas secaron sus mejillas y sus palabras, alguna vez llenas de sabiduría, se habían convertido en gemidos incomprensibles, y aún así, no maldijo a Dios. ¿Dónde estaba su gloria ahora? ¿Dónde estaba su Redentor? El silencio del cielo era más pesado que el polvo en su cabeza, y sin embargo, en lo más profundo de su quebranto, en medio de sus preguntas, en el centro de su ruina, brotaron las palabras que atraviesan la historia como un relámpago. «Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo». Job no necesitaba ver, no necesitaba entender, necesitaba creer, porque cuando la carne no resiste más, cuando la mente colapsa, cuando el corazón vacila,
Es entonces cuando el alma recuerda que fue creada para adorar incluso entre cenizas. Y aquí es donde su historia se entrelaza con la tuya. Porque, aunque tal vez no hayas perdido ganado ni hijos, sabes lo que es sentir que el cielo guarda silencio. Sabes lo que es clamar y no escuchar nada. Sabes lo que es sentarte en las ruinas de tus planes y preguntarte, ¿dónde estás, Señor? Y si lo sabes, entonces esta historia también es tuya, porque el mismo que escuchó a Job, escucha tus susurros hoy. Quédate hasta el final, porque lo que viene después cambiará tu forma de ver el sufrimiento para siempre. Las cenizas no tendrán la última palabra. Dios está a punto de hablar, y cuando Él habla, todo lo muerto vuelve a vivir. El polvo seguía pegado a su piel, las llagas seguían ardiendo, el silencio seguía pesando. Job miraba al cielo, y no veía nada. Sus labios temblaban, su corazón golpeaba el pecho como si quisiera escapar de tanto dolor. Su alma vacía. Sus amigos no lo comprendían. Su esposa lo había abandonado a su suerte. Su cuerpo era una sombra de lo que fue, pero dentro de él todavía había algo que se negaba a morir. ¿Dónde estás, Señor? ¿Dónde se esconde tu gloria cuando más la necesito? ¿Dónde guardas tus respuestas cuando el alma ya no soporta las preguntas? Las noches eran eternas, los días, una tortura, el polvo, su único refugio. Las voces de los hombres lo acusaban, arrepiéntete, pero él sabía. No era por pecado oculto, era otra cosa, algo más grande que él, algo que aún no podía ver. Y aquí surge una pregunta que todavía arde en los corazones de los justos. ¿Por qué sufre el inocente? ¿Por qué guarda silencio el Dios justo? ¿Por qué permite que el dolor atraviese a quienes lo aman? Tal vez tú también has sentido el peso de esas preguntas. Quizás has orado y no has oído nada. Has esperado, y lo único que recibiste fue silencio. Has confiado y te quedaste solo, rodeado de polvo y de voces que te decían, ríndete, ya no vale la pena. Pero hay un secreto escondido en el silencio de Dios, un propósito oculto en las cenizas, algo que tus ojos aún no ven, pero que tu alma empieza a percibir. El cielo parece cerrado, pero no está vacío, porque a veces la voz de Dios no se oye cuando tú quieres, sino cuando más lo necesitas. Y esa voz ya está en camino. No olvides esto, el mismo que habló con Job, el mismo que llenó la tierra con su trueno y sus relámpagos, el mismo que confrontó al polvo y levantó al caído, sigue vivo, y cuando Él decide hablar, las cenizas se convierten en altar, el silencio en canción, la ruina en testimonio. Si alguna vez has sentido que tu fe tambaleaba, que tu corazón ya no podía más, que tu alma gritaba y nadie respondía, entonces este relato es también tuyo. No cierres los ojos ahora, porque antes de que termine esta historia, entenderás por qué el silencio no fue el final, por qué las lágrimas no fueron en vano, por qué la fe brilla más fuerte cuando más oscura es la noche, y si en este momento algo dentro de ti ya late más rápido, si esta historia ya tocó tu corazón, te invito a que escribas en los comentarios una simple oración desde tu alma. Aunque no entiendas, confío en ti, Señor. Tu testimonio puede ser la luz que otra alma necesita leer hoy. El polvo seguía allí, las cenizas seguían allí, y Job seguía allí, no por orgullo, no por terquedad, sino porque algo en su espíritu, aunque pequeño, casi imperceptible, todavía le recordaba quién era su Dios. Las Escrituras dicen que un día, entre sus lamentos, Job clamó con las entrañas desgarradas. Oh, que mis palabras fueran escritas, que se inscribieran en un libro. Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo. Y esas palabras quedaron escritas para siempre. No fueron palabras de victoria humana, no fueron gritos de autosuficiencia, fueron susurros de fe en medio del caos. Fueron una confesión desde las ruinas, una promesa al borde de la muerte, porque cuando todo lo demás se desmorona, cuando la carne ya no responde, cuando los amigos fallan y el corazón se quiebra,
el alma descubre que su verdadero tesoro no está en lo que ve, sino en aquel que vive, en el Redentor. Y aquí es donde la historia se detiene un instante para preguntarte a ti, ¿de qué polvo te está levantando Dios hoy? ¿Qué cenizas sigues sosteniendo con miedo, incapaz de soltarlas para que Él las transforme? ¿Qué silencio te hace dudar de que todavía escucha? Tal vez no lo entiendas ahora, pero cada lágrima que has derramado es vista, cada oración sin respuesta es oída, cada noche sin sueño está contada. El cielo no está indiferente a tu quebranto, Dios no está sordo a tu clamor. Él no guarda silencio por descuido, sino por propósito. Un propósito que pronto entenderás, porque la voz que habló desde el torbellino para confrontar a Job es la misma voz que todavía susurra a los corazones dispuestos. Esa voz es la que cambiará tu historia, pero para oírla hay que permanecer, hay que resistir el polvo, hay que aprender a adorar, incluso en el silencio, y cuando menos lo esperes, cuando ya no quede nada de ti mismo, cuando tu alma por fin esté rendida, esa voz romperá la quietud de tus ruinas, y entonces lo verás, ya no con la mente, ya no de oídas, sino con los ojos del alma. Antes de seguir, quiero invitarte a que te unas a esta comunidad de fe y esperanza, suscribiéndote ahora mismo al canal Momento de Alabanza. Si sientes que esta palabra está sanando algo en ti, si crees que otras personas también necesitan escucharla, tu suscripción nos ayuda a seguir contando historias que tocan corazones y glorifican al Redentor. Haz clic en el enlace de la descripción y acompáñanos en esta misión de luz en medio de tanta oscuridad. Las preguntas no cesaban, las heridas no cerraban, el polvo se mezclaba con sangre seca y lágrimas saladas. Y Job seguía respirando. Su corazón se debatía entre la fe que había conocido y el dolor que ahora lo consumía. Las verdades que había enseñado a otros ya no parecían tan claras. Las promesas que un día lo sostuvieron ahora parecían lejanas, y el cielo, mudo. Job se sentaba entre las cenizas, con la mirada fija en la nada. De día callaba, agotado de tantas respuestas sin sentido. De noche gemía, buscando a un Dios que parecía esconderse. A veces oraba con susurros apenas audibles: muéstrame si pequé, o defiéndeme si soy justo, pero no te escondas de mí, Señor. Pero no hubo voz, no hubo alivio, solo el eco de su propia desesperación. Las Escrituras nos cuentan cómo sus amigos lo miraban con desprecio, como si su dolor fuera prueba de culpa. Confiesa, le decían. Arrepiéntete, le insistían. Pero Job sabía que no era eso. No entendía por qué, pero en su espíritu sabía que algo más se estaba gestando. Una prueba, un fuego invisible que refinaba su alma mientras su cuerpo se deshacía. Y tal vez tú también conoces ese fuego. Tal vez tú también has sentido el juicio de quienes no entienden tu quebranto. Las miradas que insinúan, algo habrás hecho. Las voces que dicen, si Dios realmente estuviera contigo, no sufrirías así. Pero lo que ellos no ven, lo que ni siquiera tú alcanzas a ver aún, es que no todo sufrimiento es castigo. A veces, el quebranto no es para destruirte, sino para purificarte. No para rebajarte, sino para acercarte. El alma de Job empezaba a entenderlo, aunque sus palabras todavía eran duras, aunque su carne todavía gritaba de dolor, aunque su mente todavía dudaba, algo en lo profundo lo mantenía de pie. Un hilo, una chispa, un susurro: yo sé que mi Redentor vive. Y es en ese punto, en esa delgada línea entre la fe y la rendición, donde muchos caen, donde muchos bajan los brazos y dicen ya no más, donde muchos maldicen a Dios y mueren espiritualmente. Pero no Job, no porque fuera fuerte, no porque fuera mejor, sino porque incluso en la oscuridad eligió confiar, eligió no soltar la mano del que lo había formado en el vientre. Eligió creer que aunque todo se derrumbara, el trono seguía ocupado. ¿Y tú qué elegirás? Cuando llegue el día en que no entiendas nada, cuando tus oraciones parezcan caer al suelo, cuando el dolor sea insoportable y todos te abandonen, ¿seguirás creyendo?
seguirás adorando, incluso entre las cenizas. Quédate conmigo, porque todavía no has visto cómo esta historia termina. Todavía no sabes qué fue lo que Job encontró al final de sus lágrimas. Todavía no has oído la voz que transformó sus ruinas en altar. Job estaba cansado de luchar contra su propia mente, cansado de justificar su fe ante quienes solo sabían acusar, cansado de sostenerse cuando todo dentro de él le gritaba que se rindiera. No dormía, no comía, no sonreía. Había días en que su alma no decía nada, y otros en que levantaba el rostro al cielo y gritaba: ¿por qué me diste vida, si ahora me la quieres quitar así? ¿Por qué me formaste, si me miras como a un enemigo? Eran palabras duras, eran preguntas que pocos se atreven a pronunciar en voz alta, pero eran sinceras, porque Dios no busca máscaras, busca corazones verdaderos. Y Job, aunque quebrado, seguía hablando con él, pero el silencio persistía. Las estrellas seguían quietas, las respuestas lejanas, el corazón colgando de un hilo. Mientras sus amigos hablaban sin cesar, llenando el aire de palabras huecas, Job sentía cómo su alma se oscurecía más y más. ¿Será que me equivoqué? ¿Será que Dios ya no me mira? ¿Será que la fe no basta? Ese era su dilema. No podía negar lo que sabía de Dios. No podía ignorar su propia integridad, pero tampoco podía entender por qué el justo permitía tanto sufrimiento. Esa tensión lo desgarraba. Y quizás tú también lo entiendes. Quizás tú también has estado ahí en ese punto en que tu teología ya no alcanza para explicar tu dolor, en que tus canciones ya no suenan tan fuertes, en que tus oraciones ya no tienen palabras, solo lágrimas. Y si lo has estado, sabes que es aquí donde se decide todo. Aquí, en este abismo silencioso, donde parece que ni el cielo ni la tierra quieren responder. Aquí es donde muchos pierden la fe, pero también aquí es donde nacen los verdaderos adoradores. Porque la fe no se mide por las respuestas que recibes, sino por la adoración que ofreces cuando no las tienes. Y Job, en medio de sus ruinas, eligió adorar, eligió seguir llamando bendito al nombre que lo había despojado de todo. Y en eso hay una enseñanza para ti. Dios no siempre da explicaciones, pero siempre da propósito, y quienes logran permanecer hasta el final ven su gloria. Quiero pedirte algo, desde el corazón. Si este relato te está hablando, si sientes que estas palabras están tocando una herida en tu alma, por favor suscríbete ahora al canal Momento de Alabanza. Tu suscripción nos ayuda a seguir trayendo historias que edifican, que levantan y que le recuerdan al mundo que Dios sigue siendo fiel. Hazlo ahora, mientras esta chispa aún está encendida en tu espíritu, porque este relato aún no ha terminado. Todavía queda por oír la voz que Job tanto anhelaba. Todavía queda por ver el momento en que el cielo por fin rompe su silencio. Job sentía que su alma colgaba de un hilo cada vez más delgado. No sabía cuánto más podría resistir. Las preguntas en su mente eran cada vez más duras, las acusaciones de sus amigos cada vez más crueles, y el silencio de Dios cada vez más ensordecedor. De día, se arrastraba entre las cenizas, con la mirada perdida. De noche se retorcía sobre su propio lecho de polvo, con el cuerpo cubierto de llagas y el corazón cubierto de miedo. El aire olía a muerte, y su espíritu empezaba a quebrarse. ¿Por qué nací? ¿Por qué me trajiste a esta vida para arrancármela así? ¿Soy acaso enemigo del Altísimo? ¿Dónde estás, Señor, cuando ya no puedo respirar? Las palabras de Job sonaban a rebelión para los hombres, pero para Dios eran oración, porque incluso cuando su corazón estaba roto, seguía hablándole. Incluso cuando no entendía nada, seguía buscándole, pero el silencio persistía, día tras día, noche tras noche. Nada. Sus amigos, incapaces de comprender el plan de Dios, continuaban condenándolo con palabras vacías. Algo habrás hecho. Dios no castiga al inocente. Arrepiéntete, y Él te restaurará. Pero Job sabía que no era tan simple. Sabía que lo que estaba ocurriendo era más grande que él. No tenía nombre, ni explicación, ni consuelo, pero en lo más profundo de su ser
lo sentía. Esto no era un castigo, era una prueba, era un fuego invisible quemando lo que debía ser quemado. Era una guerra en el espíritu, más allá de lo que sus ojos podían ver. Y es aquí, en este punto, donde muchos desisten. Aquí es donde las oraciones se apagan. Aquí es donde los cánticos se convierten en quejas. Aquí es donde la fe se apaga como una vela sin aceite. Pero no Job, no porque no dudara, no porque no sufriera, sino porque, aun cuando sus rodillas temblaban y sus lágrimas no cesaban, seguía recordando que Dios no es hombre para mentir, que aunque el cielo se esconda, Él sigue siendo Dios, que aunque el alma se quiebre, el trono sigue ocupado. La fe de Job no era perfecta, pero era real, y esa es la fe que mueve el corazón del Altísimo, la fe que persiste cuando todo alrededor grita que te rindas. Quizás tú también te has sentido así. Quizás has llegado a ese punto en que la noche parece eterna, en que tus propias oraciones suenan huecas, en que los que te rodean no entienden lo que vives. Quizás te has preguntado si vale la pena seguir. Quizás te has sentido olvidado, invisible, solo en tu dolor. Pero escúchame bien, el silencio de Dios no es abandono. El silencio de Dios es preparación. A veces, el cielo calla para que aprendas a escuchar tu propio espíritu. A veces, Dios guarda silencio para que aprendas a reconocer su voz cuando por fin hable. A veces, lo que tú llamas vacío es el espacio que Él necesita para revelar su gloria. Job todavía no lo entendía, pero estaba cerca, muy cerca, porque cuando la fe resiste incluso al silencio, el silencio no dura para siempre. El polvo se adhería a su piel herida como una segunda carne. Las llagas supuraban sin descanso. El aire era pesado, saturado de preguntas que nadie podía responder. Job ya no reconocía su propio reflejo. Su voz, una vez firme, ahora se quebraba como vidrio. Su espíritu, una vez seguro, ahora colgaba de un hilo invisible. ¿Por qué guardas silencio, Señor, cuando mi corazón ya no soporta más? ¿Por qué escondes tu rostro de mí si yo siempre te he temido? ¿Acaso soy para ti un enemigo para que me trates así? Las palabras que pronunciaba eran duras, honestas, dolorosas, pero también eran santas, porque no eran palabras de rebelión, sino de un hijo quebrado que todavía buscaba a su padre. En el polvo, su teología se desmoronaba, sus certezas humanas se disolvían, sus oraciones se reducían a simples gemidos, y aún así, no dejó de orar. Aún así, no dejó de hablarle a Dios, porque su alma sabía algo que su mente no podía comprender todavía, que el silencio de Dios no es ausencia, es presencia velada, es propósito en espera. Los amigos seguían arrojando palabras como piedras. Le decían que confesara, que se humillara, que admitiera culpas que no existían, pero Job no podía mentir, no podía fingir, porque no se trataba de ellos, se trataba de Dios, de su gloria, de su justicia. Y así, día tras día, noche tras noche, Job permanecía sentado en sus cenizas esperando una respuesta que no llegaba. A veces con esperanza, otras con ira, siempre con dolor. Sus ojos ya no miraban al cielo. Estaban demasiado cansados para levantar la vista, pero su espíritu seguía apuntando hacia lo alto, porque aún entre las ruinas, aún en medio de las acusaciones, aún cuando su propio corazón lo condenaba, algo en él seguía creyendo. Yo sé que mi Redentor vive. Esa era su ancla, esa era su única certeza, no la comprensión del porqué, no la certeza de un milagro inmediato, solo la convicción de que el que lo había formado no lo dejaría morir así. Y quizás tú, que escuchas estas palabras, también has llegado ahí. Quizás también has sentido que ya no queda nada en ti para ofrecer, que tu fe ya no es más que un susurro, que tus manos ya no pueden levantarse más, que tus lágrimas ya no encuentran salida. Pero si aún sigues escuchando, aún no es tarde. Si aún sigues respirando, aún no es el final. Si aún en medio de tus cenizas puedes pronunciar su nombre, entonces todavía tienes todo lo que necesitas, porque hay un secreto
que solo se aprende en el polvo. La verdadera fe no exige explicaciones, solo se rinde. Quédate aquí un poco más, porque lo que ocurrió después en la historia de Job transformó no solo su vida, sino también la tuya y la mía, porque la voz que finalmente rompió su silencio sigue hablando hoy. Y cuando habla, nada vuelve a ser igual. Si has sentido que esta historia te está ayudando a mantenerte de pie, incluso cuando no entiendes nada, déjalo por escrito en los comentarios. Aunque en silencio, sigo confiando en ti, Señor. Tu testimonio fortalece a otros y nos ayuda a seguir compartiendo historias como esta. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal Momento de Alabanza ahora mismo. Gracias a ti podemos seguir llevando esperanza a quienes más lo necesitan. El polvo seguía allí, las cenizas seguían allí, las llagas seguían abiertas, pero algo cambió. No fue una visión de ángeles, no fue un milagro inmediato. No fue un rayo en el cielo, fue una voz que atravesó la tierra, el viento, el tiempo y las lágrimas. Una voz que hizo temblar la creación, una voz que hizo callar a los hombres y arrodillar al alma. ¿Quién es este que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Las palabras retumbaron en el corazón de Job como un trueno. No eran gritos, no eran susurros, era la majestad misma, confrontando a su criatura. Ciñe ahora tus lomos como un varón, yo te preguntaré, y tú me contestarás. El polvo tembló bajo sus pies, las estrellas brillaron más fuerte sobre su cabeza, su orgullo se hizo polvo, su teología, silencio, porque ahora hablaba el Creador, no para explicar, no para justificarse, sino para revelar quién es Él. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Quién puso sus medidas, si lo sabes? ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Pregunta tras pregunta, verso tras verso. Dios no le daba respuestas humanas, sino revelaciones divinas. No le explicaba el por qué, sino el quién. No le mostraba lógica, sino gloria. Y Job, al oírlo, solo podía caer más bajo, hasta que ya no quedó nada de él, salvo un corazón rendido. En ese momento, comprendió que Dios nunca estuvo ausente, que el silencio no fue olvido, sino misericordia, que su gloria siempre estuvo allí, aunque sus ojos no supieran verla. La voz del Eterno le recordó que las criaturas no pueden juzgar al Creador, que su plan es perfecto, incluso cuando duele, que su voluntad es buena, incluso cuando no la entendemos, que su justicia es más alta que nuestros pensamientos. Job se quedó sin palabras, porque ninguna excusa, ninguna pregunta, ninguna queja podía resistir el peso de la gloria que ahora lo rodeaba. Y tal vez eso mismo sea lo que hoy tu corazón necesita, no explicaciones, sino su presencia, no respuestas, sino su rostro, no lógica, sino asombro. Quédate, porque lo que ocurrió después fue todavía más hermoso que cualquier milagro que Job hubiera podido imaginar. El polvo ya no pesaba igual, las cenizas ya no tenían el mismo color, las llagas seguían allí, pero su alma ya no estaba encadenada, porque la voz de Dios no solo confronta, también libera, no solo humilla, también levanta. Job estaba de rodillas, temblando ante la majestad que llenaba el aire, sus amigos enmudecidos, el cielo abierto y su espíritu, por fin, en paz. Ya no preguntaba por qué, ya no pedía explicaciones, ya no exigía justicia. Ahora solo podía decir, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Esa confesión lo cambió todo. No era resignación, era redención. No era derrota, era victoria en su forma más pura, la victoria de un corazón rendido ante su Creador. Porque el verdadero milagro no fue que las heridas sanaran, no fue que las riquezas volvieran, no fue que su nombre fuera restaurado. El verdadero milagro fue que sus ojos por fin lo vieron, que su fe fue purificada como oro en el fuego, que su adoración dejó de ser teoría y se convirtió en altar. Y mientras el polvo se asentaba a su alrededor,
Mientras las lágrimas seguían cayendo sobre las cenizas, Job entendió. Dios no había estado lejos, nunca lo estuvo. Simplemente estaba trabajando en lo más profundo de su ser, en lo invisible, en lo eterno. Tal vez eso sea lo que tu alma necesita hoy. Dejar de exigir, dejar de negociar, dejar de cuestionar y empezar a adorar. Aunque duela, aunque no entiendas, aunque el silencio pese como piedra, porque cuando decides rendirte, cuando decides reconocerlo como rey incluso en las ruinas, es cuando su voz por fin rompe el silencio y nada vuelve a ser igual. Si este momento de la historia también está hablando a tu corazón, te invito a suscribirte ahora mismo al canal Momento de Alabanza. Gracias a tu suscripción, podemos seguir compartiendo relatos como este, que tocan corazones, levantan al caído y glorifican a aquel que vive para siempre. Hazlo ahora, como un acto de gratitud y fe. El polvo seguía en sus manos, las cenizas seguían pegadas a su ropa, pero su corazón ya no era el mismo. Las Escrituras dicen que Job se postró y confesó: por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. No era una confesión vacía, no era miedo al castigo, no era una fórmula aprendida. Era el resultado de haber visto la gloria del Eterno, de haber entendido que el Creador no necesita justificarse ante su criatura, de haber comprendido que su voluntad es perfecta, aunque la mente no la comprenda. Job no se justificó, no negoció, no exigió nada, solo se rindió, y fue entonces que Dios comenzó a restaurarlo. Pero aquí hay un detalle que pocos notan. La restauración de Job no empezó cuando sanó su cuerpo, ni cuando dobló sus riquezas, ni cuando sus amigos le pidieron perdón. La restauración comenzó cuando su orgullo murió, cuando su corazón se quebró, cuando se arrepintió, cuando su fe, limpiada por el fuego, se convirtió en adoración pura, porque no es suficiente conocer a Dios de oídas. No basta saber versos de memoria ni recitar oraciones vacías. El verdadero encuentro ocurre cuando tus ojos finalmente lo ven en medio de tus ruinas. Cuando lo amas, no por lo que te da, sino por lo que Él es. Cuando tu alma declara: aunque me mate, en Él esperaré. ¿Y tú, dónde estás hoy? ¿Sostienes todavía tus propias razones? ¿Sigues reclamando explicaciones? ¿O ya te rendiste? Quizás has orado por un milagro, pero no has querido mover la piedra. Quizás has pedido que Dios restaure, pero no has entregado todo lo que Él te está pidiendo. Quizás sigues buscando respuestas, cuando lo que necesitas es su presencia. Ríndete hoy, no mañana, no cuando las cosas mejoren. Hoy, ahí donde estás, en el polvo, en las cenizas, con las lágrimas en los ojos. Porque ahí es donde Él te encuentra. Él no busca fuerza, no busca justificaciones, no busca excusas. Busca corazones quebrantados y contritos que se humillan bajo su mano, y a esos Él levanta. Antes de seguir, quiero pedirte algo. Si esta palabra te está llevando a reflexionar, si ya estás sintiendo en tu corazón el deseo de rendirte ante Él, por favor escribe en los comentarios una oración sincera, aunque sea breve. Puedes escribir: hoy me rindo, Señor. Aunque no entienda, confío en ti. Y si todavía no lo has hecho, suscríbete al canal Momento de Alabanza para seguir recibiendo palabras como esta, que te recuerdan quién es tu Redentor y por qué su gloria vale más que todo lo demás. Quédate un poco más. Aún hay más por decir, porque lo que Dios hizo después fue aún más hermoso que cualquier milagro esperado. Las riquezas volvieron, la salud volvió, su nombre fue honrado otra vez, pero lo más valioso no fue nada de eso. Lo más valioso fue invisible. Fue el corazón de un hombre transformado por el fuego. Fue la fe purificada como oro. Fue la adoración que ya no dependía de las circunstancias. Fue la certeza inquebrantable de que Dios sigue siendo bueno, incluso cuando la vida duele. Las Escrituras dicen que Job oró por sus amigos, aquellos mismos que lo acusaron y lo señalaron en su peor momento, y esa oración
nacida de un corazón humilde, abrió las puertas del cielo sobre él. Y Jehová quitó la aflicción de Job, cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Pero no te equivoques. El doble ganado, los nuevos hijos, las nuevas tierras, no fueron su verdadera recompensa. Su mayor tesoro fue conocer a Dios de cerca, ver con sus propios ojos lo que antes solo había oído, experimentar la gloria del Altísimo en medio del polvo. ¿Y tú? ¿Qué hay en tu vida que todavía no has rendido? ¿Qué orgullo? ¿Qué argumento? ¿Qué miedo sigues guardando en el corazón? ¿Qué ceniza sigues abrazando en vez de entregarla a sus manos? Hoy es el día para dejar de negociar. Hoy es el día para rendirte sin condiciones. Hoy es el día para dejar de buscar explicaciones y empezar a buscar su rostro, porque hay una gloria que solo se revela en las ruinas. Hay una voz que solo se escucha en el silencio. Hay una fe que solo nace en el quebranto, y ese es el mensaje de Job. No se trata de entender, no se trata de controlar, se trata de rendirse, de reconocer que el trono nunca estuvo vacío, que el Creador nunca te abandonó, que su voluntad siempre fue buena, aunque tú no pudieras verla. Si sientes que estas palabras han sido para ti, si tu espíritu se siente tocado hoy, no lo dejes para después. Ora, ríndete, y déjanos saber en los comentarios que hoy también elegiste confiar en Él. Puedes escribir: hoy me postro ante ti, Señor, no quiero explicaciones, quiero tu presencia. Y antes de seguir hacia la conclusión de esta historia, quiero invitarte a que te suscribas al canal Momento de Alabanza, si todavía no lo has hecho. Gracias a tu suscripción, podemos seguir compartiendo mensajes como este, que levantan al caído, consuelan al herido y glorifican a Cristo. Haz clic en el enlace de la descripción y únete a esta comunidad que no busca entretenimiento sino su gloria. Quédate conmigo un momento más, porque las cenizas no fueron el final. El silencio no tuvo la última palabra. La historia aún no ha terminado. Las cenizas seguían allí, pero ya no pesaban igual. El polvo cubría su ropa, pero su corazón ya no estaba en silencio. Las heridas aún dolían, pero su espíritu había sido restaurado por algo mucho más grande que la salud, mucho más valioso que el oro. Job se puso de pie entre las ruinas. No necesitaba nada más para creer. Ya no se trataba de recuperar lo perdido. Ya no se trataba de entender lo que había ocurrido. Se trataba de Él, de su presencia, de su gloria, de su voz. Porque cuando escuchas la voz de Dios, tu alma deja de pedir explicaciones, deja de negociar, deja de intentar controlar y por fin adora. Job lo supo, y nosotros también debemos saberlo. El polvo no es el final. Las cenizas no significan derrota. El silencio no es abandono. Es solo el escenario perfecto para que su majestad se revele. Las Escrituras dicen que Dios restauró a Job el doble de lo que tenía, pero no lo hizo porque Job insistiera, ni porque mereciera. Lo hizo porque vio en él un corazón quebrantado, un corazón dispuesto a perdonar a quienes lo habían herido, un corazón que seguía confiando en medio del dolor, un corazón que, aun cuando ya no podía más, seguía diciendo: yo sé que mi Redentor vive. Y aquí está la verdadera enseñanza. No son tus palabras las que mueven el cielo, no son tus méritos los que conquistan su favor, no son tus fuerzas las que aseguran su bendición, es tu rendición, tu adoración sincera, tu fe silenciosa, tu alma quebrada que todavía elige doblarse ante su trono. ¿Y tú, qué harás hoy? ¿Seguirás intentando sostener tu vida con tus propias manos? ¿Seguirás exigiendo explicaciones que nunca traerán paz? ¿Seguirás reclamando milagros sin rendir tu corazón? ¿O hoy, por fin, te rendirás? Te arrodillarás entre tus propias ruinas y dirás: aunque no entienda, confío en ti. Aunque duela, te adoro. Aunque el silencio pese, sigo creyendo que tú eres bueno. Amigo, hermana, hermano, esta es tu oportunidad. No dejes pasar este momento. No apagues lo que el Espíritu ya está encendiendo en ti. Si algo en lo profundo de tu corazón está diciendo: esta historia es la mía, entonces respóndele ahora mismo. Ahí donde estás,
Cierra los ojos, inclina tu rostro y repite en tu alma: hoy me rindo, Señor. Hoy dejo mis planes. Hoy suelto mis argumentos. Hoy te entrego mis cenizas para que las conviertas en altar. Y no te quedes en silencio. Hazlo visible. Escribe en los comentarios de este video tu propia oración. Tu testimonio no solo glorifica a Dios, sino que puede ser la esperanza que otro corazón necesita leer hoy. Escribe con el alma. Escribe para Él. Escribe para recordarte a ti mismo que las cenizas no son el final. Y antes de cerrar este mensaje, quiero suplicarte algo más. Si todavía no lo has hecho, suscríbete al canal Momento de Alabanza ahora mismo. Cada suscripción que recibimos es un acto de fe que nos ayuda a seguir compartiendo historias como esta, a seguir llevando luz a quienes caminan en la oscuridad, a seguir recordando al mundo que Dios todavía habla, todavía sana, todavía levanta. Haz clic en el enlace que está en la descripción y acompáñanos en esta misión. Tu suscripción nos anima a no detenernos. Tu fe nos recuerda por qué vale la pena seguir. Y si este video tocó tu corazón, no solo te vayas. Comparte este mensaje con alguien que sabes que también lo necesita. No guardes para ti esta esperanza. Deja que otros también sepan que las ruinas no son el final, que el Redentor vive y que su gloria es más fuerte que cualquier pérdida. Las últimas palabras de Job siguen resonando hoy. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Puedes tú decir lo mismo? ¿Puedes mirar atrás y reconocer que incluso en tus noches más oscuras, Él estuvo allí? ¿Puedes cerrar los ojos y sentir su paz, aunque el viento aún sopla y el polvo aún te rodea? No olvides esto. La fe no consiste en tener todas las respuestas. Consiste en confiar cuando no tienes ninguna, en seguir orando cuando parece que nadie escucha, en seguir diciendo amén, aunque no entiendas el plan, en seguir adorando, incluso entre las cenizas, porque Él sigue siendo digno, sigue siendo Rey, sigue siendo tu Redentor. El polvo no habló, las cenizas no vencieron, el silencio no fue el final, el cielo ya habló, y su voz sigue despertando a los que creen. Quédate con nosotros. En unos segundos aparecerá en tu pantalla el próximo video recomendado. Otra historia, otro corazón, otro momento donde la gloria de Dios se hace visible. Haz clic y sigue viendo, porque mientras haya fe, Dios seguirá escribiendo capítulos de redención y quizás el próximo capítulo sea el tuyo.